El Blackers, Hell Metaleros, os habla el Conde Basili. Vamos a comenzar a responder vuestras preguntas de este Conde 46. Hoy tenemos a los pajaritos, que algunos lo echaríais de menos. Ya están cantando en pleno, casi empezando el invierno ya. Y bueno, vamos con las preguntas. Roberto Caronte, el amigo de Triogilia, la banda que he hecho algunos vídeos y que están a punto de publicar un LP. Me pregunta, buenas Conde, te dejo mi pregunta. ¿Qué país o cultura te gustaría conocer y por qué? Abrazo, amigo. Me interesaría mucho conocer las culturas de Japón, de China, de Rusia, por Dostoyevsky, porque me gusta mucho la literatura rusa, y también de Egipto. Esos son los cuatro países que me encantaría conocer su cultura. Sobre todo la de Japón me tira mucho, me llama mucho la atención lo diferentes que son y yo creo que mucho más avanzados en muchos aspectos. Alejandro Pazo me pregunta, buenas Conde, ¿cuál es tu disco favorito de Extremo Duro y del ya fallecido Robe? ¿Cómo te has sentido últimamente, amigo? Un abrazo, eres un grande. Mi disco favorito de Extremo Duro, fíjate, no es el mejor, pero a mí en el año 89 cuando apareció en la tele, yo tenía 15 añitos, ya estaba escuchando pues el rock clásico de los 70, de los 60, Zeppelin, Doors, Hendrix, y había escuchado también el heavy metal español de los 80 que ya estaba en bajón absoluto. Cuando escuché en la televisión ese Jesucristo García y esa extremo y duro, me quedé flipando viendo a ese tío con aspecto de J-pop, punk, me dejó absolutamente cao. El disco rock transgresivo del 89 me marcó muchísimo, me pareció un LP que rompía con todo el rock mediocre y con toda la música mediocre que había en España en esa época. Y también luego escuchando más discos, El Águila me encanta y me parece un disco del año 96 impresionante, con Aseo Payaso y otros temas increíbles. Luego en solitario de Robe, Majestica para mí es el mejor disco de él, el 2021. Y el último que lanzó, antes de desgraciadamente fallecer, Se nos lleva al aire del 2023 también me parece un gran LP. Es curioso porque hace unos días fue el homenaje a Robe y siempre lo dicen, España es un país que entierra muy bien a los muertos, aunque en vida no los hace tanto caso. En este caso, el de Robe, Extremoduro sí era una banda importante, sobre todo a finales de los 90 y los 2000 sí se hizo ya popular y importante, pero es una banda que sufrió muchísimo la, la clausura de no querer que tocaran en muchos ayuntamientos, porque eran muy provocativos, porque tenían unas posiciones muy radicales en muchas cosas y se les hizo mucho boicot en muchas ciudades y en muchos pueblos. Ahora, curiosamente, todo el gobierno, desde el presidente hasta todos los ministros, son de extremo duro, les encantaba, oían todos los días extremo duro. Y la oposición de derecha, el Feijóo, todo el PP y toda la historia han salido también diciendo que eran grandes fans de extremo duro. Yo estoy seguro que la mayoría de todos esos no han escuchado extremo duro más que un par de canciones en su vida. Es increíble la hipocresía que hay en este país. Cuando fallece un artista se le reconoce, pero hasta ese momento han pasado olímpicamente de él. Robe, desde luego, que esté donde esté, seguro que se está descojonando y está poniéndolos a parir a todos estos políticos que fueron oportunistamente a hacerse la foto y a mandar mensajes, muchos esos de IA, eh, eh, despidiéndose del artista. A mí me gusta sobre todo la despedida que ha tenido de sus fans, gente que ha venido de muchísimos sitios, han estado horas y horas esperando para digamos que el homenaje que le hicieron, creo que fue el sábado en Badajoz. Eso es a la gente que merece la pena, la verdad. Enrique Cabildo, el gran Enrique Cabildo. Saludos, Conde. ¿Cómo explicarías a alguien que no sepa mucho del tema la diferencia entre el black metal y el post-black metal? A ver, el post-black metal o shoegaze es que para mí es lo mismo. Es darle más melodía y un toque más moderno o más con una temática diferente a la del black metal clásico. Yo creo que las bandas más importantes o las que empezaron todo el rollo fueron Alces en Francia y luego The Heaven también en Estados Unidos, que conservaban el sonido, el blast beat incluso las voces del black metal, pero le añadían
digamos que melodías más del shoegaze o de la música progresiva, el post-punk, etcétera. Realmente quizás yo creo que el post-black metal lo fue Burzum también el que lo comenzó todo, la verdad. Pero la diferencia sobre todo era el tema de meterle más melodía, ¿no? Yo creo. Y hay bandas de post-metal que a mí me encantan, ojo, ¿eh? No tengo absolutamente nada contra el post-black. Y hay bandas, pues ya te digo, como Alces que me gustan muchísimo. O varias, muchísimas de esta época también me gustan y es un subgénero que respeto muchísimo, aunque prefiero mucho más el black metal tradicional, incluso el raw. Pero sí, yo creo que la diferencia era meterle melodía sobre todo y una temática diferente a la de black metal original de principios de los 90. Otra pregunta de Enrique Cabildo. ¿Has leído a Miguel Hernández? En caso afirmativo, ¿qué te parece? ¿Algún libro o poema favorito? Miguel Hernández, para mí, es uno de los mejores poetas, incluso que tiene poca carrera de este siglo pasado, de 2000, del siglo XX en España. Siempre se recuerda más a Lorca, pero Miguel Hernández yo creo que era un tipo más coherente en muchísimas cosas. Su poemario favorito para mí es El rayo que no cesa. Es una auténtica obra maestra de la literatura española y del mundial. Es una auténtica maravilla. Y yo creo que Miguel Hernández con sus ideas siempre fue consecuente. Por tanto, para mí el respeto absoluto y me parece un poeta mayúsculo. Para mí de los más grandes que ha habido en este país siempre. A ver, Luis Grajales. Conde, excelente canal. En el Conde 43 mencionas que el disco homónimo de The Doors quizás sea el que más has escuchado en tu vida. ¿Qué opinas de su segundo álbum? ¿Crees que es más sólido y oscuro? Saludos. Strange Days es una obra maestra, absolutamente. Escuchadme más el primero porque con 10 11 añitos, cuando lo escuché por primera vez, me dejó absolutamente cao y absolutamente fascinado. El segundo lo he seguido escuchando muchísimo y me parece una maravilla. En realidad todos los discos de los dos me parecen impresionantes. No sé si lo he comentado, creo que sí, que los dos son para mí mi banda favorita, quitando el metal que ha existido para mí. Y yo creo que todos sus discos son buenos, porque te escuchas Morrison Hotel, Waiting for the Sun, The Soft Parade, el Ella Woman, el doble Absolute Live, todos los lives que están saliendo después piratas, los Lassie Crack, los live de Hollywood Bowl, son auténticas maravillas. Era un grupo que tenía un sonido que no lo ha tenido nadie. Increíble. Y esa mezcla que hacía Morrison con las poesías y el sonido de guitarra psicodélica cristalina de Robbie Krieger y esos teclados Manzarek y la batería de John Densmore es algo único en la historia de la música. Para mí no hay una banda de rock superior a The Doors. Y Strange Days, con ese When the Music Sober impresionante, esa joya de Strange Days que abre el disco, me parece supremo. Me parece un LP increíble también. Enrique Cabildo me vuelve a preguntar. Gracias por tus preguntas, Enrique, y siempre por tus comentarios. Apoyas siempre al canal y eso a mí además que me aprendo muchísimo con tus mensajes. Berkeley, filósofo que se estudia y que fue obispo de la Iglesia de Inglaterra, sostenía una tesis. Ese es percipipi, que significa ser es ser percibido, siquiera por la mente de Dios. ¿Qué opinas de esta tesis? ¿Se puede concebir el ser de otro modo que siendo percibido? Voy a ser sincero contigo. Berkeley, fíjate que es un filósofo importantísimo, creo que era irlandés o fue Irlanda, creo que, y que de hecho la ciudad de Berkeley, ahí en California, debe su nombre a este filósofo. La verdad es que no lo he leído prácticamente nada. Alguna vez de pasada, eh, que si se puede concebir el ser de otro modo que siendo percibido, es que es discutible, la verdad, no sabría decirte. Tendría que leerlo bien en contexto la obra de Berkeley. Creo que tiene el inmaterialismo, creo que es su pensamiento más principal, pero la verdad es que no he leído a Berkeley, te digo la verdad. Y vuelvo a preguntarme, Enrique, ¿crees que entre todo el metal cristiano hay algo rescatable? A mí me parece que en el metal extremo no, porque es absurdo un mensaje supuestamente de paz y amor cantado con música violenta, pero tiene sus fans y Chris Impellitteri, por ejemplo, sí está bien, sin exagerar. ¿Y para vos? A ver, el heavy cristiano tiene cositas interesantes. Striper a mí me gusta bastante.
Es una banda infravalorada por el rollo cristiano que tenían. Luego Trouble es un pedazo de banda de doom increíble, de las más grandes de los 80 y de los 90. Narnia, o sea, es un power metal, a mí no me gusta mucho, pero también hay muchísimo rock heavy cristiano. Luego hay bandas de black metal cristiano, y yo las he escuchado algunas, y Ancestor, que surgieron en Noruega, no sé cómo pudieron seguir y todavía siguen viviendo todavía, pero hacían un black metal que si no fuera por la letra que tenían, podías confundirlos con el black metal del 94-95, de Dark Throne o del Slave. Orbe, que eran australianos, Crimson Moonlight en Suecia, pero la verdad es que lo que tú comentas, en el metal extremo, sobre todo en el black metal, esas letras no tienen ningún sentido. El black metal es todo lo contrario, es satánico, es anti todo y es anticristiano. Por tanto, no. Pero bueno, por escucharlo, yo te recomendaría Ancestor. Son interesantes si no los has escuchado. Tienen el sonido del black metal de esa época. Lince Horror Metal, suscribiros a su canal. Siempre buena metal extremo y metal horror, muy interesante. Me pregunta ¿cuál ha sido el mosh pit más brutal o peligroso en el que has estado? Pues ser sincero, de joven iba mucho a conciertos de rock radical y punk. Ahí, por ejemplo, vi a Extremoduro, vi a Porretas y todas estas bandas. Había muchos mosh pit de estos y bueno, como era joven lo llevaba. Pues, sin embargo, en los últimos años me metí en uno de Overkill y otro en Cannibal Corpse y decidí que no volvería porque la verdad es que salí lastimado. En una pierna que todavía cogeo del golpe que me pegué o me pegaron en el de Overkill. Fue terrible y no he vuelto a tener ninguno. Enrique me contesta también sobre esto, me dice que por mi parte, las 2 veces que he visto a Marduk, mucho cuidado, vengan con Mayhem, brutal es poco. Pues te digo la verdad, yo en los conciertos que he ido a Black Metal, he ido a muchos, nunca he visto Mosh Pit. El Black Metal, de hecho, nació como anti-Mosh, totalmente. Si ves los primeros discos de Euronymous, de Mayhem, lo dice anti-Mosh. Y en general, ¿no? He ido a ver a Dark Funeral, he ido a ver a Jebel y la gente no era de Mosh Pit. En el concierto de Dark Funeral que fue con Cannibal Corpse era muy curioso porque los que fuimos a ver más a Dark Funeral nos echamos para un lado porque luego llegaron a Cannibal Corpse y eso fue terrible. Pero no he tenido ninguna banda de black metal como Speed. Marduk no los he visto, así que no sé qué decirte. Me imagino que será curioso que Marduk empiecen con el Mosh Pit y la banda que hay anterior, que son Immolation, que eso también es Mosh Pit, porque el death metal y el thrash es mucho de Mosh Pit, y que luego lleguen Mayhem, y yo en Mayhem dudo mucho que haya Mosh Pit, te lo digo, creo que no, de hecho, pero bueno, ya veremos a ver. Y nada, hasta aquí las preguntas interesantísimas del Conde 46, espero haber satisfecho vuestras preguntas. Seguid el canal, suscribiros. No sé si haré otro antes de que acabe el 2025. Si no, pues nada, que tengáis el año 2026 muy bueno. Yo seguiré sobreviviendo. Un abrazo Blacker, un abrazo metalero. Seguimos.